Bienvenido a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. Hoy, Principios de Economía Política de John Stuart Mill. Publicado en 1848. Durante 50 años fue el libro de texto de economía más usado en el mundo anglosajón. Lo leyeron Marx, los reformistas fabianos, los liberales clásicos del siglo XIX, y los primeros socialistas que intentaban discutir con el capitalismo en sus propios términos. Mill es un caso raro, economista riguroso y filósofo moral al mismo tiempo. Y esa combinación produce un libro que no se parece a nada antes ni después. No es solo una descripción de cómo funciona la economía, es una pregunta constante sobre cómo debería funcionar. ¿Cuáles son los límites del mercado? ¿Qué puede y qué no puede hacer el gobierno? ¿Dónde termina la eficiencia y empieza la justicia? En 1848, cuando Mill publica este libro, el mundo está en llamas. Es el año de las revoluciones europeas. Marx y Engels acaban de publicar el Manifiesto Comunista. Los cartistas ingleses marchan en Londres. El capitalismo industrial está produciendo riqueza a escala nunca vista, y miseria a escala nunca vista. Mill escribe desde ese momento de crisis y lo hace sin partidismo fácil, critica el socialismo utópico pero también desmonta los dogmas del laissez-faire más rígido. El libro está organizado en 5 libros: Producción, Distribución, Intercambio, Progreso de la Sociedad y Rol del Gobierno. Los analizamos uno por uno. La primera pregunta de Mill es la más básica: ¿cómo se produce la riqueza? ¿De dónde viene? Mill identifica 3 factores de producción: trabajo, capital y recursos naturales. No son los únicos economistas que hicieron esta lista, viene de Ricardo y Smith, pero Mill la analiza con una profundidad que sus predecesores no alcanzaron. El trabajo es el punto de partida. Toda producción requiere esfuerzo humano. Pero Mill distingue entre trabajo productivo, el que genera bienes que pueden intercambiarse, y trabajo improductivo, que no produce nada material aunque puede tener valor social. Un médico que cura a un trabajador hace algo valioso, pero no produce en el sentido técnico del término. Esta distinción le importa porque permite ver cuánta de la actividad económica de una sociedad está realmente dirigida a aumentar la riqueza y cuánta simplemente a redistribuir lo que ya existe. El capital es trabajo acumulado. No es dinero en sí mismo. Esta confusión le parece a Mill uno de los errores más persistentes del pensamiento económico popular. El capital es la reserva de herramientas, maquinarias, materias primas y subsistencia que permite que el trabajo futuro se haga. Una fábrica es capital. Un stock de trigo que alimenta a los obreros mientras trabajan es capital. Una máquina de vapor es capital. Y aquí Mill introduce una idea que va a ser fundamental para el resto del libro: el capital proviene del ahorro. No del dinero que se atesora, sino del consumo diferido, de la decisión de no consumir hoy para poder producir más mañana. Cada vez que un capitalista reinvierte sus ganancias en vez de gastarlas en lujos, está acumulando capital productivo. Esta observación lo pone en tensión con la demanda agregada que va a defender Keynes casi un siglo después, pero en el contexto de 1848 era una crítica directa a las teorías que glorificaban el gasto de los ricos como motor económico. Los recursos naturales, la tierra, el subsuelo, los ríos, son el tercer factor. Mill retoma aquí la teoría de la renta de David Ricardo: la tierra no tiene un costo de producción, entonces su valor surge puramente de la demanda. El dueño de la tierra no la creó, la heredó, la compró o la tomó. Y la renta que cobra no es recompensa por ningún esfuerzo sino por la escasez natural de ese recurso. Esta observación va a tener consecuencias políticas enormes más adelante en el libro. Lo que Mill está haciendo en este primer libro es sentar las bases de un análisis realista. No parte de un modelo abstracto sino de preguntas concretas: ¿qué hace que una sociedad sea más o menos productiva? ¿Qué limita la producción? ¿Qué la acelera? Su respuesta es doble.
Por un lado, la acumulación de capital, invertir más, ahorrar más, reinvertir las ganancias. Por el otro, el conocimiento técnico y la organización del trabajo. Misch ya ve en 1848 lo que hoy llamamos productividad total de los factores. Dos países pueden tener los mismos trabajadores y el mismo capital, pero producir cantidades muy diferentes dependiendo de cómo estén organizados. Esta visión lo distingue del determinismo económico de algunos de sus contemporáneos. La riqueza no es simplemente una cuestión de recursos naturales ni de cantidad de trabajo, es también una cuestión de instituciones, costumbres y conocimiento. Una idea que hoy parece obvia pero que en 1848 era bastante radical. Hay que agregar un elemento más que Misch analiza con mucho cuidado en este primer libro, la relación entre el tamaño de la población y los recursos disponibles. Misch heredó de Malthus la preocupación por el crecimiento demográfico. Malthus había argumentado que la población tiende a crecer más rápido que los alimentos disponibles, produciendo periódicamente hambrunas y miseria que regulaban la población hacia abajo. Misch acepta el diagnóstico malthusiano pero rechaza la resignación fatalista que muchos extraían de él. Si la pobreza de los trabajadores se explica en parte por tener más hijos de los que el salario puede sostener, entonces la educación y el acceso a la planificación familiar son herramientas económicas tanto como morales. Esta es una posición extraordinariamente audaz para un intelectual victoriano que escribe en 1848, defender que los trabajadores deberían poder decidir libremente cuántos hijos tener, y que el Estado debería facilitarlo, no obstaculizarlo. Misch también analiza en el libro, y algo que sus predecesores habían descuidado, los efectos de la cooperación y la división social del trabajo más allá de la fábrica individual. Adam Smith había mostrado las ganancias de productividad que genera dividir el trabajo dentro de una fábrica de alfileres. Misch amplía esto: toda la economía moderna es un sistema de cooperación masiva. El agricultor que cultiva trigo depende del herrero que fabricó su arado, que depende del minero que extrajo el hierro, que depende del constructor que levantó la mina. Esta interdependencia no es solo eficiente, es la condición de posibilidad de la vida moderna. Y esa interdependencia implica una responsabilidad mutua que el individualismo más rígido tiende a ignorar. Si el libro I pregunta cómo se produce la riqueza, el libro II pregunta algo más incómodo: ¿cómo se reparte? Y aquí Misch hace una distinción que va a definir todo el pensamiento económico y político del siglo siguiente. Las leyes de la producción, dice, son leyes casi naturales, hay límites físicos y técnicos a cuánto puede producirse con determinados recursos. Pero las leyes de la distribución son completamente diferentes, son el resultado de instituciones humanas, de leyes, de decisiones políticas, de costumbres sociales que pueden cambiarse. Esta distinción es explosiva. Si la distribución es una construcción social, entonces la desigualdad no es una ley natural sino una elección. No es inevitable, es el resultado de arreglos específicos que podrían ser distintos. Misch analiza las tres grandes fuentes de ingreso de su época. La renta de la tierra le parece la más problemática. El terrateniente recibe ingresos simplemente porque posee un recurso escaso que aumenta de valor a medida que la sociedad crece. No trabaja, no invierte, no innova, solo cobra. Misch no llega a proponer la abolición de la propiedad privada de la tierra, pero sí defiende algo radical para su tiempo: que el Estado debería capturar el incremento de valor de la tierra que resulta del crecimiento general de la sociedad. Si el valor de tu terreno aumenta porque el gobierno construyó una ruta cerca, ese aumento no te lo ganaste, pertenece a la comunidad. Esta idea de la renta no ganada va a influenciar profundamente a Henry George y, a través de él, a décadas de debate sobre impuestos y propiedad. Los salarios dependen, en el análisis de Misch, de dos factores: la demanda de trabajo y el fondo salarial disponible. Misch retoma aquí la teoría del fondo de salarios, una idea que más tarde va a reconsiderar parcialmente,
según la cual hay una cantidad determinada de capital disponible para pagar trabajadores, y los salarios son el resultado de dividir ese fondo entre el número de obreros. Si los trabajadores son muchos y el fondo es fijo, los salarios bajan. Si son pocos o el fondo crece, suben. Esto tiene una implicancia conservadora que Mill no ignora. Si los salarios están determinados por el capital disponible, entonces los sindicatos que logran aumentos salariales en un sector simplemente están redistribuyendo desde otros trabajadores, no ganando nada neto. Mill va a moderar esta posición más tarde, pero la lógica subyacente lo llevará a defender la educación y el control de la natalidad entre los trabajadores como las vías más efectivas para mejorar su posición a largo plazo. Las ganancias del capital son la recompensa por ahorrar, esperar y asumir riesgo. Mill acepta la legitimidad del beneficio capitalista pero rechaza la idea de que sea ilimitado o de que su defensa sea un dogma moral absoluto. El capitalista merece una compensación por su abstinencia y su riesgo, pero la magnitud de esa compensación es una cuestión de institución social, no de ley natural. Y aquí Mill introduce algo verdaderamente sorprendente para un economista clásico, una discusión seria sobre el socialismo. En 1848 esto era equivalente a jugar con fuego. Mill no se convierte en socialista, pero tampoco descarta el socialismo con burla. Analiza las propuestas de Saint-Simon, Fourier y Owen. Reconoce que tienen razón en señalar que el sistema de propiedad privada actual produce desigualdades injustificables. Y concluye que si la elección fuera entre el capitalismo tal como existe y el comunismo más radical, elegiría el comunismo, porque la peor forma de comunismo es mejor que la explotación más brutal del capitalismo industrial. Pero Mill cree que hay una tercera vía: reformar el capitalismo desde adentro. Cambiar las reglas de distribución sin abolir la propiedad privada. Fortalecer los sindicatos, ampliar el acceso a la propiedad, gravar la herencia, capturar la renta de la tierra. Hacer que el mercado sea más justo sin destruirlo. El libro 2 es donde Mill se separa más claramente de sus predecesores y de muchos de sus sucesores. La distinción entre producción y distribución es su contribución más duradera al debate político-económico. Adam Smith asumía que el orden natural del mercado era también el orden justo. Ricardo describía la distribución pero no se preguntaba mucho si era justa. Mill se niega a ese confort. Dice, la producción tiene sus leyes, pero la distribución es nuestra responsabilidad. No podemos refugiarnos en «así son las cosas» cuando hablamos de desigualdad, porque las reglas que generan esa desigualdad son reglas que nosotros hicimos y podemos cambiar. Esta postura lo convierte en el padre intelectual de lo que hoy llamamos la tradición liberal progresista, la creencia de que el mercado es un mecanismo útil pero no justo por definición, y que el rol de la política es corregir sus inequidades sin destruir su eficiencia. Hay que detenerse un momento en la posición de Mill sobre el socialismo, porque es más matizada de lo que a veces se presenta. Mill no era un socialista en el sentido en que Marx usaba el término. Pero tampoco era un defensor ciego del capitalismo existente. Lo que Mill veía en 1848 era una economía capitalista que concentraba la propiedad de los medios de producción en pocas manos, pagaba salarios de miseria mientras los propietarios acumulaban riqueza. Y justificaba todo esto apelando a principios de mercado libre que en la práctica funcionaban como un sistema de privilegio hereditario disfrazado de mérito. Su respuesta no fue abrazar la propiedad colectiva de los medios de producción, sino algo más peculiar: defender las cooperativas de trabajadores como la forma más prometedora de organización económica. En una cooperativa, los trabajadores son también propietarios. No hay separación entre capital y trabajo. La misma persona que trabaja también recibe la ganancia. Mill veía en este modelo una síntesis entre la eficiencia del mercado y la justicia distributiva que ninguno de los dos campos extremos podía ofrecer por separado. Esta posición sobre las cooperativas lo hace más relevante hoy de lo que parece. En un momento en que el debate sobre la propiedad y la concentración económica volvió al centro de la agenda política global,
Mill ofrece una perspectiva que no cabe fácilmente ni en el casillero derecha ni en el casillero izquierda. Dice, el problema no es el mercado en sí mismo, sino quién es dueño de qué. Cambiar la propiedad sin destruir el mercado puede producir una economía tanto más eficiente como más justa. El tercer libro de Mill analiza cómo funciona el intercambio, precios, valor, dinero, crédito y comercio internacional. Su teoría del valor sigue la línea clásica. El valor de un bien está determinado a largo plazo por su costo de producción, incluyendo el salario del trabajo y la ganancia del capital. En el corto plazo, la oferta y la demanda pueden hacer fluctuar los precios, pero tienden a volver al costo de producción como punto de equilibrio. Mill reconoce los casos excepcionales, bienes que no pueden reproducirse, una pintura de Rafael, una botella de vino de una cosecha específica, cuyo precio depende únicamente de la demanda. Y monopolios, donde el precio se fija por encima del costo de producción. Pero los trata como excepciones al principio general. El análisis del dinero es especialmente relevante para su momento histórico, cuando Inglaterra estaba debatiendo el rol de los bancos y la emisión de billetes. Mill defiende una visión cuantitativa del dinero. El nivel de precios es proporcional a la cantidad de dinero en circulación. Si el Banco Central emite más billetes sin que haya más producción, los precios suben. El dinero en sí no tiene valor intrínseco, es un velo sobre las transacciones reales. Esto lo lleva a ser escéptico sobre las políticas de estímulo monetario. Inflar la oferta de dinero puede dar la ilusión de crecimiento a corto plazo, pero no crea riqueza real. Una posición que va a ser cuestionada intensamente por Keynes, pero que tiene su lógica en un contexto donde la inflación era la amenaza más visible para la economía. El análisis del comercio internacional retoma la teoría de las ventajas comparativas de Ricardo, pero la desarrolla con más matices. Mill acepta que el libre comercio beneficia a todos los países cuando se compara con la autarquía total. Pero señala algo que Ricardo no había elaborado: los términos del intercambio, la relación entre los precios de exportación e importación, no son neutros. Un país que exporta commodities y un país que exporta manufacturas pueden ambos ganar con el comercio, pero no en igual medida. El que exporta bienes con más valor agregado y más poder de mercado se queda con una porción mayor del beneficio conjunto. Esta observación abre la puerta a la idea de que el libre comercio puede ser asimétrico, que los términos del intercambio entre economías desiguales pueden perpetuar esa desigualdad. Mill no llega a esa conclusión radical, pero planta la semilla de lo que 2 siglos después será el debate centro-periferia. El libro 3 es el más técnicamente árido de los 5, pero tiene un hilo conductor importante. Mill intenta separar lo que el mercado puede hacer bien, asignar recursos eficientemente, señalar precios, coordinar millones de decisiones descentralizadas, de lo que no puede hacer bien, como garantizar justicia distributiva o estabilidad macroeconómica. El mercado es un mecanismo de información y coordinación extraordinariamente potente. Pero es un mecanismo ciego en términos morales. No distingue entre demandas justas e injustas, entre necesidades urgentes y caprichos de los ricos. Los precios reflejan poder adquisitivo, no necesidad humana. Esta es la clave de la crítica milliana, no que el mercado sea malo, sino que es insuficiente. Sobre el crédito y los ciclos económicos, Mill escribe páginas que anticipan debates del siglo XX. Observa que las economías capitalistas tienen una tendencia inherente a los ciclos de expansión y contracción. Durante la expansión, el crédito fluye libremente, las inversiones se multiplican, la confianza se contagia. Hasta que algo se rompe, una cosecha mala, una guerra, una quiebra bancaria importante. Y entonces el crédito se contrae, la inversión colapsa, los trabajadores quedan desempleados, y la economía entra en una fase de contracción que puede durar años. Mill no tiene todavía la teoría completa de los ciclos económicos que va a construir Keynes un siglo después. Pero ve el problema claramente: la economía capitalista no es naturalmente estable.
Tiene movimientos oscilatorios que producen ganadores y perdedores independientemente de la virtud o el mérito individual. Un trabajador que pierde su empleo en una crisis no es menos virtuoso que uno que lo conserva, simplemente tuvo la mala suerte de estar en el sector equivocado en el momento equivocado. Esta observación complica enormemente cualquier teoría que quiera justificar la distribución del mercado apelando al mérito individual. El cuarto libro es, para muchos lectores modernos, el más sorprendente. Misch pregunta, ¿a dónde va a llegar la economía si sigue creciendo indefinidamente? Y su respuesta es, a un estado estacionario. Un punto donde el capital deja de acumularse, la población deja de crecer, y la economía alcanza una especie de equilibrio dinámico. Para Adam Smith, este estado estacionario era pesimista, el fin del progreso. Para Misch es todo lo contrario. Misch está harto de la glorificación del crecimiento por el crecimiento mismo. Escribe en la Inglaterra victoriana, donde el crecimiento económico es el valor supremo, donde la riqueza nacional aumenta año tras año, y donde simultáneamente los trabajadores viven hacinados en ciudades industriales, los bosques desaparecen y la vida urbana se vuelve cada vez más mecánica y deshumanizante. Misch propone algo radical. Quizás el objetivo no debería ser crecer para siempre, sino crecer mejor hasta alcanzar un nivel suficiente y luego dedicar la energía humana a otras cosas. Más arte. Más ciencia. Más contemplación. Más tiempo libre. Más naturaleza. Un estado estacionario no significa estancamiento del conocimiento ni de las instituciones, significa que la acumulación de capital material deja de ser el motor principal de la civilización. Esta idea tiene una modernidad asombrosa. Misch en 1848 está anticipando debates que hoy asociamos con el decrecimiento, la economía del bienestar y la crítica al PIB como medida de prosperidad. No necesitamos producir más y más indefinidamente, necesitamos distribuir mejor lo que ya producimos y hacer espacio para dimensiones de la vida que el mercado no puede proveer. Misch también analiza en este libro el efecto del progreso técnico sobre los salarios y el empleo. Rechaza el ludismo, la idea de que las máquinas destruyen el trabajo neto, pero reconoce que la transición tecnológica genera perdedores reales que no pueden simplemente reconvertirse de un día para el otro. Anticipa lo que hoy llamamos el problema de la automatización. Los beneficios del progreso técnico tienden a concentrarse mientras los costos de la transición se distribuyen. Y defiende una posición que hoy suena casi revolucionaria. El progreso técnico debería reducir las horas de trabajo para todos, no aumentar las ganancias de unos pocos. Si una máquina hace el trabajo de 10 personas, la solución justa no es despedir a 9 sino que las 10 trabajen un tercio del tiempo anterior. El libro 4 es donde Misch más claramente supera el marco de la economía clásica y entra en territorio filosófico. La pregunta, ¿para qué sirve el crecimiento?, no es una pregunta económica en sentido técnico, es una pregunta ética y política. Misch responde, el crecimiento sirve para crear las condiciones materiales que permitan una vida buena. Pero una vez alcanzadas esas condiciones, seguir creciendo por inercia o por la presión de los intereses capitalistas no solo es innecesario, puede ser activamente dañino. Destruye el medio ambiente, intensifica el trabajo sin aumentar el bienestar, y distorsiona los valores de la sociedad hacia la acumulación material como fin en sí mismo. Este argumento conecta directamente con el liberalismo político de Misch. La economía no es un fin sino un medio. Un medio para que las personas puedan vivir libremente, desarrollar sus capacidades y perseguir sus propias versiones de la vida buena. Una economía que crece pero produce vidas empobrecidas y asfixiadas ha fallado en su propósito fundamental. La visión de Misch sobre el estado estacionario tiene una dimensión ecológica que los lectores contemporáneos identifican inmediatamente con debates actuales. Misch escribe sobre la necesidad de preservar la naturaleza para uso humano, sobre el valor de los espacios no cultivados, sobre los ríos y bosques que el crecimiento económico sin freno destruye. No usa el vocabulario del siglo XXI,
No habla de biodiversidad ni de cambio climático, pero la intuición es la misma. Hay un capital natural que la contabilidad económica convencional ignora, y que una vez destruido no se recupera con dinero. Esta intuición de Misch sobre el capital natural es más sofisticada de lo que parece. En 1848, la visión dominante era que la naturaleza era un depósito de recursos para explotar. Los economistas medían la riqueza de las naciones en términos de lo que habían extraído de la tierra. Misch pone en cuestión esa contabilidad. Si producir más requiere destruir bosques y contaminar ríos, ¿estamos realmente haciéndonos más ricos o solo adelantando consumo futuro que nuestros hijos van a pagar? Una pregunta que sigue sin respuesta clara 200 años después. El quinto libro es el más político del texto y el que más directamente responde a las preguntas urgentes de 1848. Misch parte de una premisa del liberalismo clásico: la libertad individual es el valor supremo. El gobierno es una amenaza potencial a esa libertad y debe justificar cada intervención. En principio, si una actividad afecta solo a quien la realiza, el Estado no debería interferir. Pero, y aquí está el Misch que no es Adam Smith, este principio tiene excepciones enormes. La primera excepción es la educación. Misch defiende con fuerza la intervención estatal en educación. No solo porque la educación es un bien público, sino porque es la condición de posibilidad de la libertad misma. Una persona que no sabe leer, que no conoce sus derechos, que no tiene acceso a información, no puede ejercer su libertad en ningún sentido significativo. La educación no puede dejarse al mercado porque el mercado excluye a quienes no pueden pagar, y precisamente quienes no pueden pagar son quienes más la necesitan. La segunda excepción son las externalidades. Cuando una actividad privada daña a terceros sin que el precio del mercado refleje ese daño, el mercado falla. Las fábricas que contaminan ríos, las empresas que explotan trabajadores en condiciones que destruyen su salud, los propietarios que degradan tierras comunes, en todos estos casos, el precio privado no captura el costo social real. Misch defiende la regulación estatal no como interferencia con el mercado sino como corrección de sus fallas. La tercera excepción es la protección de los débiles. Los niños no pueden defenderse solos. Los trabajadores en condiciones de extrema necesidad no negocian libremente, negocian bajo coerción económica. Misch reconoce que la libertad contractual presupone igualdad de poder entre las partes, y cuando esa igualdad es una ficción, el contrato libre también lo es. Sobre los impuestos, Misch defiende la proporcionalidad pero va más allá, argumenta que la herencia es la más injusta de las fuentes de riqueza. El heredero no hizo nada para merecer su fortuna, simplemente tuvo la suerte de nacer en la familia correcta. Misch no propone confiscar todas las herencias, pero sí limitar la cantidad que cualquier persona puede recibir por herencia. Los hijos merecen un buen comienzo, no una ventaja ilimitada. También defiende algo radical, la tributación del valor de la tierra. Como el valor de la tierra sube por el desarrollo general de la sociedad y no por el esfuerzo del propietario, capturar ese incremento con impuestos no viola ningún derecho, simplemente devuelve a la comunidad lo que la comunidad creó. Sobre el comercio, Misch es librecambista en principio pero admite la excepción de la industria naciente. Un país puede proteger temporalmente sectores industriales nuevos que necesitan tiempo para volverse competitivos. La protección no debe ser permanente ni justificarse para siempre, pero en el corto plazo puede tener sentido ayudar a industrias que de otro modo serían aplastadas por competidores con décadas de ventaja. Y sobre las colonias, un tema ineludible en la Inglaterra de 1848, Misch tiene una posición incómoda. Defiende el imperialismo civilizatorio como etapa transitoria para elevar a pueblos que considera atrasados. Esta es la parte de Misch que más choca con la sensibilidad contemporánea y la que sus críticos poscoloniales analizan con mayor dureza. El mismo filósofo que defiende la libertad individual con brillantez excepcional niega esa libertad a pueblos enteros con un argumento paternalista que el propio Marco Michiano debería rechazar.
El libro V produce un liberalismo muy diferente del que circula hoy bajo ese nombre. Para Misch, el liberalismo no es sinónimo de laissez-faire. Es un compromiso con la libertad individual que reconoce que el mercado desregulado, la herencia ilimitada y la falta de educación pública destruyen las condiciones reales de esa libertad para la mayoría. El gobierno no es el enemigo de la libertad. La pobreza, la ignorancia y la dependencia económica son los enemigos de la libertad. Y combatirlos puede requerir intervención estatal activa, no para reemplazar al mercado sino para crear las condiciones en que el mercado pueda funcionar como mecanismo de coordinación libre entre iguales. Esta tensión, libertad individual como valor absoluto, pero reconocimiento de que las condiciones reales de esa libertad requieren acción colectiva, es el legado más productivo de Misch para la filosofía política moderna. Vale la pena detenerse en lo que Misch dice sobre la jornada laboral, porque es uno de los momentos más concretos y menos abstractos del libro. Misch apoya la legislación que limita las horas de trabajo, no como interferencia con la libertad sino como su condición de posibilidad. Un trabajador que trabaja 16 horas diarias no tiene libertad en ningún sentido significativo. No tiene tiempo para educarse, para participar en la vida política, para disfrutar del arte o la naturaleza, para formar relaciones fuera del trabajo. La fatiga extrema no solo destruye la salud, destruye la capacidad de ejercer la libertad que Misch defiende. Esta posición lo lleva a uno de sus argumentos más agudos contra el laissez-faire irrestricto, el argumento de la coordinación. Si todos los empleadores reducen voluntariamente las horas de trabajo, todos se beneficiarían por igual, trabajadores más descansados, más productivos, con más tiempo para consumir. Pero ningún empleador individual tiene incentivo para ser el primero en hacerlo, porque sus competidores con jornadas más largas lo superarían en costos. Solo una legislación que establezca el mismo límite para todos rompe este equilibrio subóptimo donde nadie hace lo que sería bueno para todos. Este argumento es exactamente el tipo de falla de mercado que hoy los economistas llaman dilema del prisionero, y Misch lo articuló con toda claridad en 1848. Estamos en un momento que, en varios aspectos clave, se parece mucho a 1848. Transformación tecnológica acelerada. Desigualdad que crece más rápido que el PBI. Debate sobre el rol del Estado que parecía zanjado y volvió a abrirse. Cuestionamientos serios al libre comercio por sus efectos distributivos. Y una pregunta de fondo que Misch habría reconocido inmediatamente: ¿el crecimiento económico para qué? Misch ofrece 3 contribuciones que siguen siendo vigentes. Primera, la distinción entre leyes de producción y leyes de distribución. La economía no puede decirle a la política cómo distribuir, eso es una elección social. Así son las cosas, no es una respuesta económica sino una postura ideológica disfrazada de ciencia. Segunda, el liberalismo que toma en serio sus propios principios. Si la libertad individual es el valor central, entonces hay que preguntarse qué condiciones materiales y educativas hacen posible esa libertad en la práctica. La libertad formal sin poder real es una abstracción. Tercera, la pregunta por el estado estacionario. En una época donde los límites físicos del crecimiento son más visibles que nunca, cambio climático, agotamiento de recursos, colapso de ecosistemas, la intuición de Misch de que el crecimiento indefinido no puede ser el objetivo final suena más actual que nunca. Sería injusto no señalar lo que falla en Misch. Su teoría del fondo de salarios es un error técnico que él mismo reconoció parcialmente. Su defensa del imperialismo civilizatorio contradice los principios liberales que tanto valoraba. Su confianza en el progreso educativo como solución a los conflictos de clase subestima la profundidad de las contradicciones estructurales que Marx estaba analizando exactamente en el mismo momento. Pero las limitaciones de un pensador no anulan su legado. Misch construyó el vocabulario con el que el liberalismo moderno debate consigo mismo. La economía mixta, el estado de bienestar, la tributación progresiva, la regulación ambiental, la protección laboral,
todo eso tiene en Misch un antecedente filosófico articulado. Conviene también mencionar la influencia de Misch en el feminismo económico, que es una de las dimensiones del libro que menos atención recibe pero que merece destacarse. Misch fue un defensor activo de los derechos de las mujeres mucho antes de que eso fuera políticamente aceptable. En los Principios de Economía Política, hay pasajes donde señala que el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres constituye una contribución económica real que la contabilidad convencional ignora completamente. Señala que excluir a las mujeres del mercado laboral y de la propiedad produce una pérdida de talento humano que toda la sociedad paga. Y que la subordinación legal de las mujeres a sus maridos constituye exactamente el tipo de contrato libre, que no es libre porque las partes no tienen igual poder de negociación. Sus libros posteriores, especialmente La sujeción de la mujer, elaboran estas ideas. Pero los Principios ya plantean el problema. Esta dimensión feminista de Misch es relevante hoy por razones obvias. El debate sobre el trabajo no remunerado, el cuidado como bien económico, la brecha salarial de género, la distribución desigual de las cargas domésticas, todo eso encuentra en Misch un precursor que lo articuló cuando articularlo era mucho más costoso que hoy. ¿Y qué tiene que decirnos Misch específicamente a nosotros, en la Argentina de 2024? Mucho más de lo que parece a primera vista. El debate argentino sobre el rol del Estado tiene una particularidad, tiende a saltar entre dos extremos igualmente improductivos. O el Estado debe hacerse cargo de todo, producir, distribuir, regular, subsidiar, o debe retirarse completamente y dejar que el mercado resuelva. Misch ofrece una salida a ese falso dilema. El mercado no es el problema ni la solución, es un mecanismo que funciona bien en algunos contextos y mal en otros. La educación no puede dejarse al mercado porque el mercado excluye a quien no puede pagar, y la educación es precisamente el bien que más necesitan los que menos pueden pagar. La tierra urbana no puede dejarse enteramente al mercado porque su valor lo crea la comunidad con sus inversiones en infraestructura, y capturar ese valor mediante impuestos es un acto de justicia elemental. Los monopolios naturales, el agua, la electricidad, el transporte en regiones sin competencia real, requieren regulación porque sin ella producen rentas sin mérito. Estos argumentos son tan aplicables a la Argentina de 2024 como a la Inglaterra de 1848. La pregunta no es ¿más Estado o menos Estado? Es ¿qué Estado? ¿Para qué fines? ¿Con qué herramientas y rindiendo cuentas a quién? Misch no tiene la respuesta técnica a esa pregunta. Pero articula con una claridad excepcional los principios desde los cuales responderla. Repasemos los 10 conceptos clave de principios de economía política, uno de los 3 factores de producción, trabajo, capital y recursos naturales. El capital es trabajo acumulado a través del ahorro. 2. Producción vs. distribución. Las leyes de producción son casi naturales, las de distribución son construcciones sociales que pueden cambiarse. 3. La renta de la tierra. El propietario de tierra recibe ingresos que no se ganó. El incremento de valor generado por la sociedad debería volver a la sociedad. 4. El fondo salarial. Tesis que Misch sostiene pero luego modera. Los salarios dependen del capital disponible para pagar trabajadores y de la cantidad de trabajadores disponibles. 5. De las ganancias del capital, compensación legítima por ahorro, espera y riesgo, pero no ilimitada y no sagrada. 6. El valor de cambio, determinado a largo plazo por el costo de producción, en el corto plazo fluctúa por oferta y demanda. 7. El dinero como velo. La cantidad de dinero no crea riqueza real, solo afecta el nivel de precios. 8. El estado estacionario, el destino probable del capitalismo maduro, que Misch reinterpreta como oportunidad para priorizar calidad de vida sobre acumulación material. 9. Y las excepciones al laissez-faire, educación, externalidades, protección de los débiles, industria naciente, tributación de la renta de la tierra. 10. El liberalismo reformista,
la libertad individual como valor supremo requiere condiciones materiales y educativas que el mercado desregulado no puede garantizar por sí solo. 5 preguntas de examen para cerrar. 1. ¿Cuál es la diferencia entre las leyes de producción y las leyes de distribución según Misch? ¿Por qué esa distinción tiene consecuencias políticas? 2. ¿Por qué Misch considera injusta la renta de la tierra? ¿Qué política propone para corregirla? 3. ¿Qué es el estado estacionario y por qué Misch lo reinterpreta de forma positiva a diferencia de sus predecesores? 4. ¿En qué casos admite Misch la intervención del Estado en la economía? ¿Cómo reconcilia esas excepciones con su principio liberal de libertad individual? 5. ¿Cuál es la posición de Misch frente al socialismo? ¿Lo rechaza o lo considera seriamente? Antes de las preguntas de examen, vale detenerse en algo que los principios de economía política tienen de único frente a casi cualquier libro de economía antes y después. Misch escribe para ciudadanos, no para especialistas. Su objetivo declarado es que cualquier persona educada pueda entender cómo funciona la economía y pueda tomar decisiones políticas informadas. No escribe para convencer a otros economistas de que tiene razón. Escribe para que el votante promedio, el trabajador activo, el pequeño propietario pueda entender por qué la renta de la tierra es injusta, porque la herencia ilimitada es un problema, porque la educación pública es una inversión y no un gasto, porque el libre comercio tiene ganadores y perdedores. Esa ambición pedagógica es inseparable de su liberalismo político. Si la democracia requiere ciudadanos capaces de votar con conocimiento de causa, entonces la economía tiene que ser comprensible para esos ciudadanos. Una economía que solo los expertos pueden entender es una economía que solo los expertos pueden controlar, y eso, para Misch, sería el fin del proyecto democrático. Esta vocación de claridad hace que los principios de economía política, incluso en las partes más técnicas, mantengan un hilo narrativo que los acerca más a un ensayo que a un manual. No es casual que sea uno de los pocos libros de economía del siglo XIX que todavía se lee con placer, no solo con obligación académica. Vale también mencionar que Misch revisó los principios en múltiples ediciones a lo largo de su vida. La primera edición es de 1848. La séptima edición, la última que supervisó, es de 1871. En ese periodo de más de 20 años, Misch cambió de posición en algunas cosas importantes, especialmente sobre los sindicatos y el fondo de salarios, donde reconoció que su posición original había sido demasiado rígida. Este hábito de revisar y corregir es parte de su honestidad intelectual. Misch no defendía posiciones por orgullo o por lealtad a lo que había publicado antes. Las defendía mientras le parecían correctas, y las abandonaba cuando la evidencia o los argumentos lo convencían de lo contrario. Una práctica que debería ser más común entre los economistas que escriben hoy. El hecho de que un libro de 1848 siga siendo relevante en 2024 no significa que Misch tuviera razón en todo. Significa que las preguntas que hizo eran las preguntas correctas. Y que las herramientas conceptuales que desarrolló para responderlas siguen siendo útiles, aunque las respuestas concretas hayan cambiado. La distinción entre producción y distribución, el análisis de las fallas de mercado, la defensa de la educación pública, la crítica a la renta no ganada, todo eso sigue siendo aplicable a economías y políticas que Misch nunca imaginó. Hay algo más que vale la pena decir sobre por qué los principios de economía política resisten el tiempo mejor que la mayoría de los libros de su época. Misch escribía sabiendo que podía estar equivocado. No tiene el tono del profeta que revela verdades eternas. Tiene el tono del pensador que trabaja, que construye el argumento paso a paso, que muestra su razonamiento para que el lector pueda seguirlo y, si lo decide, refutarlo. Esa humildad metodológica, que era también, en el caso de Misch, honestidad personal, es lo que hace que el libro funcione como interlocutor y no como oráculo. Podés estar en desacuerdo con Misch. Podés señalar dónde se equivocó.
pero para hacerlo tenés que entender el argumento. Y entenderlo es ya haber ganado algo. Mish no da respuestas definitivas. Da las preguntas correctas. Y eso, a casi 200 años de distancia, sigue siendo suficiente para que valga la pena leerlo. Esto fue Manos Libres. Nos vemos en el próximo libro.